Suscríbete, dale like, activa la campanita. Somos Vida TV Play. Llevamos el mensaje de Jesús a las naciones. Vida TV Play. Qué bueno estar en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo juntos para hablar acerca de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Esa persona que es el Paracletos, el Consolador, el abogado, el que nos defiende, el que está a nuestro lado, siempre con nosotros. El que podemos contar con él. Así que no lo menoscabe, no lo tenga en poco, no lo rechace. Tenga una relación con esta persona maravillosa del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles del dunamis. Dunamis, poder de Dios. No la capacidad o la fuerza humana. No, el poder de Dios en acción y en operación. Dunamis, qué tremendo. Esa palabra es dinamita. De esa palabra dunamis, palabra griega, viene la palabra dinamita. Y la dinamita rompe estructuras, la dinamita rompe paradigmas, la dinamita rompe cualquier cosa, ¿verdad?, que pueda estar ahí y trae cambios y trae transformaciones. Y eso es lo que hace el poder de Dios. Trae cambios y trae transformaciones. Algo interesante que Jesús dijo en Juan 16:7. Jesús dijo: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les conviene, os conviene. ¿Por qué Jesús diría que le convenía que Él se fuera? Nos convenía a nosotros que Él se fuera. Por supuesto, porque iba a mandar al Consolador. Jesús, ¿verdad?, como estaba humanado en forma de hombre, él necesitaba irse, porque ya su misión y su función había terminado. Él estaba limitado a tiempo y a espacio. O sea, su ministerio era en Galilea, en Belén, en Judea, pero tenía un espacio apropiado y un tiempo específico en el cual él vino. Aunque su mensaje salvífico era para todas las naciones, cualquier hombre en cualquier nación, en cualquier lugar, de cualquier lengua, de cualquier etnia. Sin embargo, él como hombre en carne estaba limitado a tiempo y espacio. Por eso él dijo: les conviene que yo me vaya. Mi misión y mi función aquí en la tierra ha terminado por ahora. Así que les conviene a ustedes que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador, al Paracleto, uno de la misma categoría que yo, uno de la misma esencia, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero sin un cuerpo físico, sin una necesidad de limitaciones de tiempo y de espacio. Por eso el Espíritu Santo puede estar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier tiempo, ¿verdad? Puede estar en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en África, puede estar en América Latina, puede estar en el Caribe, ¿verdad? Puede estar ahí, está ahí en tu casa, ahora contigo, está aquí conmigo, está en cualquier lugar. Podemos llamarlo 24/7, que Él nos responde, porque no hay limitaciones de un cuerpo físico. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Dios es espíritu. No hay limitaciones a lo que Dios puede hacer y donde Dios se puede mover. Así que importante, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Jesús habló también de la necesidad de recibir este Consolador. Él lo enviaría junto con el Padre para que esté con nosotros para siempre. Jesús tuvo una misión y una función y cumplió esa misión y esa función. Ahora venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Una persona distintiva, diferente, aunque son uno, es algo distintivo en el Espíritu Santo para traernos algo diferente, En Joel 2, 28 y 29
ya el profeta mucho antes de Cristo nos hablaba del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por supuesto, toda carne que conoce a Dios, porque el que no conoce a Dios no puede entender las cosas del Espíritu. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya el profeta Joel estaba hablando de ese derramamiento del Espíritu Santo que vendría sobre toda carne, por supuesto, que conoce a Dios en los últimos tiempos. Ya no estaría limitado a ministerios específicos como los profetas o los sacerdotes o algunos reyes que eran ungidos. No, el derramamiento del Espíritu Santo sería sobre toda persona que se acerca a Dios, aquellos que conocen a Dios, aquellos que pueden entender el mundo del Espíritu porque han nacido por el Espíritu. El que no ha nacido del Espíritu no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Jesús dijo algo también interesante a los discípulos. Le dijo en Hechos 1:4, y estando juntos después de su resurrección, Jesús les dijo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes van a ser bautizados. No se vayan de Jerusalén. Ya ellos eran seguidores de Jesús, ya ellos conocían a Jesús, pero ellos necesitaban algo más, ¿verdad? Que era el bautismo del Espíritu Santo, ser inmersos en esas aguas profundas del Espíritu, aguas profundas del Espíritu. Juan el Bautista vino bautizando en agua, pero Juan el Bautista también habló, ¿verdad?, de este bautismo poderoso. Y Juan el Bautista dice en Marcos 1 del 4 en adelante, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por cierto, Juan el Bautista le dio una connotación al bautismo en agua completamente diferente a sus contemporáneos. Muchas veces se veía como un rito de iniciación, algo en lo cual se empezaba o se seguía a un rabino o a una persona determinada, aún comunidades que no eran ni siquiera todavía judías o comunidades que no eran creyentes. Bautizaban. Por ejemplo, Juan el Bautista se cree que vino de comunidades esenias que bautizaban en el desierto. Por eso él vivía en el desierto, vestía un poco como Elías, ¿verdad? Muy curioso la manera en que vestía a Juan el Bautista y venía bautizando. Pero el bautismo que traía Juan, aún en el agua, era diferente. Él decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Él llamaba al arrepentimiento para el perdón de pecados. Él decía, si ustedes vienen a bautizarse, no lo hagan solo como un rito, no solo para seguir a un maestro, en este caso a mí. No, 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 no. Ustedes deben verdaderamente arrepentirse de sus pecados porque el agua simboliza limpieza, significa pureza. Dios quiere algo nuevo en tu vida. Así que aún es Juan el Bautista, que es el precursor, la voz que clama en el desierto, el preparador del camino del Señor, llamaba a un arrepentimiento y dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba, mire qué interesante, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, yo encorvado, ¿verdad? Ni siquiera soy digno, porque yo a la verdad os he bautizado con agua,
pero Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Así que Juan el Bautista estaba hablando de algo superior. Estaba diciendo, yo vengo bautizándolos con agua, lo cual es importante. Esta agua simboliza la limpieza, la purificación de nuestros pecados, ¿verdad? Pero se puede quedar solo en algo externo, se puede quedar solo en un ritual externo. No quiero que sea así. Deben darle la connotación que verdaderamente tiene. Y eso es el bautismo en agua, ¿verdad? El bautismo en agua es un morir a mi vieja naturaleza, a mis deseos carnales, a mi vieja vida y resucitar en una nueva vida, ¿verdad? Una limpieza, un reconocimiento, ¿verdad? De mis pecados, pero también un nuevo nacimiento en Dios. Eso es importante que lo entendamos, que no nos quedemos en ritos externos solamente, sino que entendamos lo que significa ese bautismo. Bautizo, ¿verdad? Bautismo viene de la palabra baptizein en griego, baptizein, que es inmersión o sumersión. Y esto venía porque en la antigüedad los griegos, por ejemplo, cogían telas y las sumergían en aguas con tinturas de colores y las sumergían bien sumergida para que la tela absorbiera, para que la tela fuera sumergida, inmersa y absorbiera el color en el lugar en el cual había sido sumergida. Esto es interesante porque eso precisamente es un bautismo. Bautismo es eso, inmersión, sumersión, donde yo me sumerco y tomo la naturaleza de la condición en la cual he sido sumergida. Importante. Pero aquí está Juan el Bautista, no solamente hablando de un bautismo en agua, ¿verdad? De un ser sumergido, inmerso en un bautismo en agua, sino que él está diciendo a alguien más poderoso que yo vendrá y los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay algo superior que tú necesitas recibir. Porque aún miren, el bautismo en agua debe traer una connotación interior antes de que vayamos a las aguas bautismales en agua. Debe traer algo interno. Por eso Jesús le decía allí en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, al final de la fiesta dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, de su porque la vida cristiana, estos bautismos poderosos del Espíritu y de la presencia de Dios comienzan desde el interior en nuestra vida cristiana. Por cierto, van a salir, se van a ver esas aguas salutíferas, van a salir como allí en Ezequiel capítulo 47, que las aguas salieron del santuario y crecían en nuevos niveles espirituales, pero deben salir del interior. De igual manera, Juan el Bautista enfatizó y apuntó a Jesucristo como el bautizador, como el que nos llena, como el que nos va a dar una experiencia aún mayor que solo las aguas bautismales. Así que interesante, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros cuando venimos a Dios somos sellados, ¿verdad? Sellados, así nos dice Efesios, que somos Efesios 1, 13 y 14, dice la Escritura, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía o la zarra de nuestra herencia. Somos sellados, pero necesitamos más que ese sello. Ese sello es un sello que no vemos físicamente, ¿verdad? Porque es un sello en el Espíritu, somos propiedad de Dios, esa es la garantía de que somos hijos de Dios, de que somos propiedad de Dios, es un sello puesto por el Espíritu, pero necesitamos más que eso, ¿verdad? Necesitamos una vida aún más abundante, una vida más sobrenatural, una vida de servicio, una vida de testimonio, una vida donde podamos usar los dones que el Señor nos da para ganar otras vidas, para testificar con poder, para servir con eficacia, para tener una vida abundante, para ministrar la riqueza, las multiformes maneras que Dios tiene
para edificar, para plantar, para levantar, para equipar también al cuerpo de Cristo. Así que es muy importante la llenura, el bautismo, ¿verdad? El estar lleno con estos ríos de agua viva. El Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Si tú crees en mí, yo te voy a dar un agua. No esta agua que quizás te traiga de nuevo sed, no el agua que tú tomas hoy y mañana, ¿verdad? Te deja con un sabor o con un deseo de volver a tomar o con un sabor que no está totalmente satisfecho. No, 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 no. Tú necesitas los ríos de agua viva. Tú necesitas manantiales de agua viva dentro de ti que salten para vida eterna. Así que es muy importante lo que Jesús le dijo, ¿verdad? A todos nosotros, nos dice Jesús, nos dice que es necesario que también esperemos para ser llenos y bautizados con la presencia del Espíritu. Por eso Jesús dijo que esperasen la promesa del Padre. Esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen, le dijo Jesús, a que sean llenos con la promesa del Padre. Así que Juan el Bautista hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Jesús enfatizó la necesidad de que esperaran a que fueran investidos. Jesús mismo fue bautizado en agua y también recibió, ¿verdad?, esa gloriosa presencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Isaías 61 dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. O sea, Jesús necesitaba que la presencia del Espíritu estuviera sobre él, que fuera unido para cumplir la misión exacta que el Padre le había dado. Jesús necesitaba la capacitación del Espíritu, ¿verdad?, para cumplir toda justicia y para él poder vencer, porque Jesús venía igual que el primer Adán vino, pues Jesús venía como el postrer Adán y necesitaba en esos mismos términos de hombre, de carne, necesitaba la unción del Espíritu para poder vencer al mundo, al pecado y a las huestes demoníacas de Satanás, y a Satanás mismo. Así que Jesús como hombre necesitaba esa investidura poderosa, ese bautismo poderoso del Espíritu para no operar en las fuerzas humanas, no operar en la carne, sino operar bajo el poder del Espíritu. Recuerden, Jesús venía en los mismos términos. El primer Adán dejó caer la raza humana. Por la desobediencia del primero entró el pecado en el mundo y la muerte. Así que Jesús, como el postrer Adán, vino en carne. Él fue obediente hasta la muerte, cumplió toda justicia, ¿verdad? Y precisamente por cumplir y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús venció el pecado. Y por eso es que nosotros hoy podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Venía en los mismos términos, pero a diferencia de que buscó la presencia, la comunión, el estar pegado a Dios todo el tiempo, el estar en comunión con el Padre todo el tiempo, en depender, ¿verdad?, como un hijo, así del cordón umbilical de su Padre. Así que como el primer Adán vino en carne, él venía en carne, pero él necesitaba entonces el poder del Espíritu Santo. En Marcos 1:9, mira qué interesante. El bautismo de Jesús aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1, del 9 al 11.
hermoso. Jesús fue bautizado en agua y al mismo tiempo en ese bautismo descendió, ¿verdad? Vio abrirse los cielos y al Espíritu que descendía sobre él y lo llenaba. Así que poderoso. Jesús necesitó y Jesús cumplió toda justicia. Jesús se sometió aún en ese momento al liderazgo de Juan como profeta. Fue a las aguas bautismales, se sumergió y se levantó, ¿verdad? Y la presencia del Espíritu vino sobre él. Jesús necesitaba esto, bueno, como hombre lo necesitaba, aunque en él no había pecado ninguno. Él no fue por arrepentimiento de pecados o por el perdón de pecados. En Jesús no hay pecado alguno, dice la palabra, sin pecado, él sin pecado por los pecadores. ¿Hay alguien que me inculpe de pecado? Dijo Jesús. Si en él no hay pecado alguno. Él no fue por arrepentimiento, por el perdón de pecados a las aguas bautismales o para testificar de que su vida ahora era limpia por el perdón de pecados. No, él fue para cumplir toda justicia, número uno, y porque venía en los mismos términos que el primer Adán y necesitaba como hombre someterse bajo la guianza del Espíritu para poder vencer lo que en las fuerzas humanas ningún humano en carne puede vencer. Interesante. Lucas 4 del 1 al 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Vino en los mismos términos del primer Adán. Iba a ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó. Gloria a Dios que Jesús fue lleno del Espíritu. Él no iba a enfrentar al diablo, las huestes demoníacas de maldad, la maldad del mismo infierno. Él no la iba a enfrentar en sus fuerzas humanas. Él no la iba a enfrentar, ¿verdad? Como en un ring de boxeo. No, él iba a enfrentar a Satanás en los términos espirituales. Él iba con la palabra de Dios y bajo la llenura del Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Eso nos dice que si Jesús, que es hijo de Dios por naturaleza, necesitó la llenura del Espíritu Santo para enfrentar las huestes espirituales de maldad, ¿cuánto no más tú y yo, que somos hijos por gracia de nuestro Padre Celestial, necesitamos la llenura del Espíritu para enfrentar las huestes espirituales de maldad, para enfrentar el pecado que pulula, ¿verdad?, en el mundo y que batalla contra nuestras vidas, porque aún estamos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal, y el pecado viene para asediarnos, ¿verdad?, asediarnos, el diablo viene para asediarnos y también el mundo con sus ofertas tentadoras. Nosotros, aún más que Jesús, necesitamos, ¿verdad?, esa dependencia total del Padre y de la presencia y la guianza del Espíritu para poder vencer lo que en la carne, humanamente hablando, no podemos vencer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y en Lucas 4, del 14 al 15, dice así: y Jesús no solo fue lleno del Espíritu Santo y por eso pudo enfrentar al enemigo, pero también dice así la palabra de Jesús: volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Fue lleno del Espíritu para enfrentar las huestes espirituales de maldad y volvió en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para nuestro ministerio. Él no comenzó su ministerio terrenal. Él no comenzó a moverse en lo sobrenatural y en el poder de Dios y en las manifestaciones gloriosas y a manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios entre nosotros, hasta que no fue investido, bautizado, lleno, ¿verdad?, con ese poder del Espíritu Santo. Y él comenzó su ministerio a partir de ahí, a partir del Jordán. Él comenzó su ministerio
ministerio terrenal de una manera gloriosa. Por eso el Señor instó a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Ustedes van a ser investidos con un poder sobrenatural. En Hechos 1:8 Jesús dijo: y recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se vayan de Jerusalén hasta que no reciban ese poder. La palabra poder en los originales, en griego, es dunamis. Dunamis es poder. Y poder en este caso no significa fuerza, ni tampoco capacidad que el hombre tiene para hacer algo, ¿verdad? Una fuerza, una capacidad que uno tiene para empujar, por ejemplo, algo. No. Se refiere al poder de Dios en operación. Es el poder de Dios para lo sobrenatural. Es el poder de Dios de cambio, de transformación. Dunamis, ¿qué es lo que hace dunamis? Dunamis, poder de Dios. De ahí viene la palabra dinamita. Mira qué interesante. Dinamita. La dinamita explota, la dinamita cambia un terreno, la dinamita destruye estructuras viejas, la dinamita trae y es puesta para cambios, para transformaciones, cuando la usamos apropiadamente. O sea, el poder debe ser usado apropiadamente. Así que la dinamita poderosa, la dinamita del Espíritu, puede transformar, puede cambiar, puede romper paradigmas, puede romper cosas viejas, estructuras viejas, porque Dios no pone de su Espíritu en moldes antiguos, en estructuras viejas. El Señor quiere que lo nuevo de Él, ¿verdad?, venga a una vida nueva. El vino nuevo ha de ser derramado en odres nuevos. Interesante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Vamos a ser testigos poderosos. Vamos a poder testificar con poder. Porque lo que cargamos es tan poderoso, ese impacto, ¿verdad?, que primeramente nos toca a nosotros. Ese poder, esa dinamita de Dios nos va a tocar a nosotros. Ese fuego de Dios primero nos va a tocar a nosotros, y luego podemos llevarlo a otros. Va a haber un impacto de esa simiente, de ese poder de Dios en nosotros para tocar a otros y que haya cambio. Es para todos los creyentes este bautismo del Espíritu Santo, este sumergirnos, ¿verdad? Este sumergirnos en las aguas, pero en este caso en las aguas del bautismo del Espíritu. No solamente las aguas físicas bautismales que testifican de una realidad interior que tiene que haber pasado en nosotros. Cuando vamos a las aguas bautismales, ¿verdad?, es porque nosotros ya hemos tenido esas aguas vivas dentro de nosotros. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo diferente. Es un bautismo que viene con fuego. Es un bautismo como el que recibieron en el Pentecostés los discípulos, ¿verdad? Esa primera vez que se derramó el Espíritu Santo lo encontramos en Hechos capítulo 2. Dice así la palabra, capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el bautismo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Qué tremendo, el neuma de Dios. El neuma es espíritu también. Neuma, aquel ruá que estaba en el Antiguo Testamento, que le dio vida, aliento y vida a aquel primer hombre, Adán. El ruá en hebreo es neuma en griego. Neuma, viento, poder de Dios, aliento de Dios que trae vida. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fue el fuego de Dios, el neuma de Dios sopló en aquel lugar, dando vida, trayendo transformación, trayendo una vida poderosa en el Espíritu, no solamente para hablar, ¿verdad?, sino para hablar con denuedo, para testificar, para llevar el Evangelio. La dinamita de Dios se derramó, el poder de Dios. ¿Es para quién? Para todos los creyentes que han nacido de nuevo, ¿verdad? Y que han sido sellados con la presencia del Espíritu. Recuerda que Jesús no comenzó su ministerio terrenal sin antes haber sido bautizado con el Espíritu. Así que muy importante, necesitamos, queridos hermanos, el dunamis, el poder de Dios, porque Dios quiere una iglesia que avance en poder y en fuego. Una iglesia con la unción del Espíritu Santo, trayendo salvación, liberación, poder, sanidad, verdad, a las almas atribuladas, cansadas y enfermas, a los cautivos por diferentes cadenas, que haya liberación, porque la unción rompe los yugos. El poder de Dios trae cambio, trae transformación. La dinamita de Dios cambia nuestras vidas. Bendiciones, hermanos, los esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hasta la próxima. Bendiciones.